Todos hemos visto las fiestas de la victoria en películas, los cuernos bebedores, la celebración, el oro apilado alto. Pero hay una historia que comienza después de que los incendios se apagan. Una que no se cuenta. Es la historia de las nobles mujeres, las reinas, las princesas, las hijas de los jefes cuyos salones acaban de ser conquistados. Su destino no era una nota a pie de página, era una estrategia, no es una historia de romance o rescate. Esto es sobre lo que pasó cuando los Anemadores se detuvieron y el precio real de la derrota fue pagado. Miraremos 7 de estos destinos. Si valoras la historia documentada como esta, suscríbete. Es la mejor manera de apoyar nuestro trabajo. Además, comente desde qué ciudad estás escuchando esto. Este script es investigado y hecho utilizando fuentes como los anales de Alter y la Lexa Saga Nahora. De nuevo, a la historia. Número 1. Las mujeres del Air 821. La costa irlandesa. La entrada en los anales de Alter es cruda, escrita con la fría eficiencia de un libro Mayo Ere. Para el año 821, Dicen-Etier fue saqueado por los paganos y llevaron a un gran número de mujeres cautivada. Posición conocida hoy como Howth. Fue un asentamiento prominente en una península que protegía el enfoque norte de la bahía de Dublín. Era un premio estratégico. La redada no fue aleatoria. Se trata de una adquisición específica de recursos. Y en el siglo IX, uno de los recursos más valiosos era la gente. Estas mujeres capturadas, despojadas de sus nombres y linaje en un solo acto brutal, fueron reclasificadas en virtud de la legislación norte como Ters. Este era el rango más bajo de la sociedad, un estatus de propiedad, no personalidad. Su viaje a la servidumbre comenzó en las cubiertas de un largo barco, encajado como carga humana. El viaje en sí era un filtro. Solo el resistente sobrevivió al cruce del Atlántico Norte. Su destino era probablemente el creciente puerto vikingo de Edlin, lo que se convertiría en Dublín, uno de los mayores mercados de esclavos de Europa Occidental. Allí se clasificaban, valoraban y vendían. Una joven sana podría conseguir entre 12 y 20 onzas de plata, equivalente a la producción anual de una pequeña granja. Fueron comprados por colonos norses en Irlanda o enviados más allá a los mercados de Edby, Dinamarca, Burka, en Suecia, o incluso traficando a lo largo de las raíces del río Ras hacia las vastas economías de esclavos del Imperio Bizantino y del Califato Abbasid. Sus habilidades en tejido o medicina, una vez marcas de alto estatus, ahora solo aumentaron su etiqueta de precio. Los anales no mencionan un solo nombre, eran colectivos, un número en una entrada. Sus vidas individuales e historias deliberadamente borradas y absorbidas en el motor económico del mundo vikingo. Confiscado, inventariado, silenciado. Número 2. Melora Murkiarten, Midbainter, Alandia. La saga islandesa de Laxa, escrita 2 siglos después de que los acontecimientos le dieran un nombre a uno de estos cautivos. Melora era la hija de un rey irlandés, Mercarten. Alrededor del año 956, su mundo fue destrozado por una redada vikingo. Fue capturada, enviada a Noruega y puesta en venta en un mercado bullicioso. La vio Haskell Dalakolan, un rico jefe islandés, en un viaje comercial autorizado por el rey Howin de Noruega. Hoskell fue golpeado por su belleza y su cojinete, preguntándole al comerciante su nombre. El comerciante, un vendedor de óxido llamado Gilly, dijo que no lo sabía. Höskuldur pagó 3 marcos de plata por ella, una enorme suma. Una sola marca de plata era de 8 onzas, lo que significa que pagó 24 onzas de plata pura, 3 veces el precio de una vaca de leche prima. También le compró silencio,
durante todo el viaje de vuelta a Islandia. Y durante años después, Melar se negó a hablar. Vivía en su pasillo como concubina, un refrigerador, llevándole un hijo llamado Olef. Todos, incluyendo a Hoskold, creían que era muda. Esta era su armadura, una estrategia desesperada para retener algún fragmento de su ser interior en un mundo donde de otro modo no tenía poder. La verdad solo salió por accidente. Un día, Haskell caminaba por un arroyo cerca de su granja y escuchó a Melora hablando con su hijo joven. Le estaba enseñando su lenguaje nativo, gaélico. La saga graba sus palabras al chico que su abuelo era Mercy Artin, rey de los irlandeses. Hosold se enfrentó a ella, y la historia completa de su nacimiento real fue revelada. Su estatus mejoró ligeramente dentro del hogar, pero nunca fue liberada. Ella permaneció en Islandia, una princesa cautiva, cuya identidad fue descubierta por casualidad. Su hijo, Olef, crecería para ser un poderoso jefe conocido como Olef el Pavo Pavo, por su espléndido vestido. Finalmente, zarpó a Irlanda con un cargamento de mercancías. Conoció a su abuelo, el rey Merky Artan, y fue reconocido anteriormente como realeza irlandesa. Pero Mora nunca la volvió a ver en casa. Murió en Islandia, a miles de kilómetros del reino que nació para heredar. Comprado, oculto, revelado. Número 3. El Abbes de Coldingham, 870. La costa del norte de Umbrea, Escocia. En el otoño de 870, el gran ejército pagano, que aterrorizó a Inglaterra durante 5 años, giró su atención hacia el norte. La fuerza fue ordenada por los infames hijos de Ragnar Lothric, incluyendo Ivar el Deshuesado y Halfdan. Marcharon en el monasterio de Coldingham, un monasterio doble de monjes y monjas, ubicados en un acantilado barrido por el viento, con vistas al mar del norte. Los Avis, una mujer conocida por nosotros de crónicas posteriores como Eva el Younger, sabían exactamente lo que venía. Las incursiones vikingos en casas religiosas eran notorias no solo por saqueo y asesinato, sino por la violación sistemática de las mujeres dentro. Para Eva y sus monjas, este fue un destino peor que la muerte, una violación que en su profundamente religiosa visión del mundo manchaba el alma misma. A medida que se acercaba el ejército vikingo, Ivar reunió a su comunidad en la casa del capítulo. La cuenta registrada por el cronista Matthew Paris del siglo XIII en su historial de Flores es inquebrantable. Tomó una navaja y delante de todas sus hermanas cortaron su propia nariz y labio superior, haciendo que su cara se volviera una máscara sangrienta. Luego ordenó a las otras monjas que hicieran lo mismo para hacerse un espectáculo de horror a la lujuria de los bárbaros. Uno por uno, siguieron su ejemplo. Cuando los vikingos finalmente rompieron las defensas del monasterio y entraron en la casa del capítulo, no se encontraron con víctimas temblorosas, pero con una asamblea silenciosa de mujeres desfiguradas intencionalmente. Los invasores, engañados de su premio y enfurecidos por este acto de desafío, no mostraron piedad. Ellos bloquearon las puertas, amontonaron madera contra las paredes de piedra y pusieron todo el edificio en llama. Los Avis y toda su comunidad fueron quemados vivos. Su elección final no era entre la vida y la muerte, sino entre dos tipos diferentes de muerte. Eligieron el fuego. Sus huesos mezclados con la ceniza y el carbón de su casa se convirtieron en uno con el suelo del acantilado. Quemado, enterrado, sin roto. Si valora este tipo de historia documentada, de buceo profundo, pulse ese botón de suscripción. Es la mejor manera de mantener este canal en marcha. Y háganos saber en los comentarios de dónde está viendo. Este guión se basa en fuentes como la crónica de Mateo Paris y hallazgos arqueológicos de los asentamientos de la era vikingo. Ahora, de vuelta a la historia. Animero 4. Las mujeres de Canterbury. 10-11. El corazón de Kent, Inglaterra. Durante casi 3 años,
Un gran ejército danés, bajo el mando de Thorold the Alto, había estado asomando al sur de Inglaterra. El rey Ethelred, la política incondicional de pagar sumas cada vez mayores de Danegeld, había fracasado. Solo alentó más ataques. En septiembre de 1011, las fuerzas de Thor colocaron asedio a Canterbury, capital eclesiástica de Inglaterra. Durante 20 días, la ciudad se mantuvo fuera. La crónica anglosajona nos dice que la defensa fue feroz, pero la ciudad fue finalmente traicionada desde dentro por un hombre llamado Elfari, cuya vida había sido salvada por el arzobispo. Alían los vikingos vieron por estas puertas. La crónica pinta un cuadro sombrío. Se llevaron al arzobispo Elia y al elf Cafu el Rev y Leopren Avis de St. Milder y Godwin, obispo de Rochester. Capturaron a toda la dirección de la ciudad, tanto laica como religiosa. Luego, despidieron sistemáticamente a la gran catedral de Cristo, iglesia, y pusieron a la mayor parte de la población a la espada. Pero las nobles mujeres como el elf Cafu y Avis Leopren no fueron asesinadas. Eran demasiado valiosos. Se convirtieron en rehenes, negociando fichas en una brutal negociación. El ejército los mantuvo cautivos durante meses. El arzobispo Elías se negó a permitir que se le pagara un La pasan al año siguiente. Se le pagó al ejército de Thor un asombroso 48.0 de plata para hacerlos irse. La libertad de estas mujeres de alto estatuto es casi con certeza parte de esa transacción. Sus vidas calculadas como un elemento de línea en un pago de rescate nacional. Eran peones en el juego de apuestas más altas de su tiempo. Su supervivencia depende del peso de la plata y de los captores de sus captores. Capturado, rescatado, borrado. Número 5. Los cautivos de Dumbarton Rock. 870. El reino de Strathclyde, Escocia. Mientras que el ejército de Hafton y Iver quemaban monasterios en el este, otra fuerza vikingo estaba atacando desde el oeste. Los líderes eran Olaf el Blanco, el rey nórdico de Dublín, y su aliado Ivaran. Su objetivo era Old Clut, la roca del Clyde, conocida hoy como Dumbarton Rock. Este enchufe volcánico casi inexpugnable era la capital del antiguo reino de Strathclyde. Durante 4 meses, la fortaleza se mantuvo contra un brutal asedio. Los atacantes no podían escalar la roca. En cambio, lo rodearon, cortando su suministro de agua. Los anales de Ulster registran que después de 120 días, el pozo dentro de la fortaleza se secó. Los defensores, muriendo de sed, finalmente se rindieron. Lo que siguió fue uno de los mayores esclavos de la era vikingo en Gran Bretaña. Olaf e Ivar pasaron el invierno en el Clyde, reuniendo su saqueo. En 871, una flota de 200 barcos navegó de vuelta a Dublín, sus bodegas llenas de tesoros y cautivos humanos. Los anales afirman que trajeron un gran botín en personas, ángulos, Gran Bretaña y pictos. El rey de Strathclyde, Arthol, estaba entre los cautivos. Su esposa y las otras nobles mujeres del tribunal eran ahora esclavas. El mismo Arthol fue asesinado más tarde en Dublín por instigación de Olaf. Para las mujeres, su rango no significaba nada. Ahora eran parte de una carga humana masiva. Su valor evaluado en el mercado de esclavos de Dublín. Su historia demuestra la escala y organización de los esclavos vikingos. Esto no fue un subproducto de una redada.
era el objetivo principal. Sideado, sed, enviado. Número 6. Las esposas de los colonos. Islandia de finales del siglo IX, el Nómebak, de tierra islandesa, o el libro de los asentamientos, detalla cómo se colonizó la isla. A menudo se retrata como una historia de valientes exploradores buscando libertad. Pero el libro también contiene evidencia fría de cómo se construyó esta nueva sociedad. Fue construido con mujeres robadas. La saga de Himomen, el viejo jefe de Noruega, es un caso así. Anchis y acomodar a Islandia a sus hombres, incluidos sus hermanos de acogida, lanzaron incursiones en Irlanda. El Land Nómebak afirma claramente que regresaron con cautivos. Una de ellas era una noble irlandesa llamada Rijord. Fue tomada por un vikingo llamado Eyvind Sorkfer y forzada a ser su esposa en la nueva tierra dura de Islandia. Otro jefe, Ketil Tetulish, se registra como si se hubiera instalado en Kirkkobar, pero el libro señala que porque era cristiano, ningún pagano viviría allí. Sin embargo, sus descendientes se casaron con familias cuyos matriarcas fueron capturadas mujeres irlandesas. La evidencia genética apoya estas historias. Los estudios modernos de ADN muestran que, si bien la mayoría de los colonos islandeses varones tenían ascendencia paterna norte, hasta el 63% de las colonias originales tenían ascendencia materna de Irlanda y Escocia. Las matemáticas son brutales. Por cada jefe que estableció una granja, a menudo hay mujeres que habían sido tomadas por la fuerza de sus tierras natales para convertirse en esposas y madres que no deseaban. Ellos fueron la fundación de una nueva nación, una fundación que se colocó en la violencia, saqueada, transportada, replantada. Número 7. La señora de la nave Osenberg, 834, Anvesfold, Noruega. En 1904, los arqueólogos excavando un gran montículo de entierro cerca del fiordo de Oslo, en Noruega, descubrieron el único artefacto vikingo más espectacular jamás encontrado. La nave Osberg, perfectamente conservada en arcilla azul. El vaso de roble de 21 metros de largo era un adorno espléndido, su proa tallada en forma de serpiente enrollada. Dentro había una cámara de entierro apta para la realeza, fechada por la cronología de Denver al verano de 834. Estaba lleno de tesoros. Un carro de madera ricamente decorado, 3 trineos ceremoniales, camas, pechos, tapices y restos de 15 caballos y 4 perros. En la cámara de entierro se encontraban los esqueletos de 2 mujeres, una de edad avanzada de 70 a 80 años. Sus huesos mostraron que sufría de cáncer avanzado y probablemente era una mujer de inmenso poder, quizás una reina o una sacerdotisa. Durante décadas se asumió que la segunda mujer, que era más joven, de unos 50 años, era su sirviente de alto rango o compañera, que eligió seguir a su amante hasta la otra vida. Pero la ciencia moderna cuenta una historia potencialmente mucho más oscura. El análisis del ADN mitocondrial de la mujer más joven reveló un marcador genético, grupo HOPU7, que es extremadamente raro en Escandinavia. Se encuentra más comúnmente en las regiones de todo el Mar Negro e Irán. Esta evidencia física sugiere fuertemente que fue una extranjera llevada a Noruega desde lejos. Su dieta, analizada a través de isótopos óseos, también mostró un repentino cambio en la vida a una alta dieta proteína típica de la élite noruega, indicando que no siempre había vivido allí. El escenario probable es escalofriante. Puede haber sido una mujer noble del este, capturada en una redada y forzada a servir en la casa de la poderosa reina de Osberg. Su vida en Noruega fue un privilegio comparado con un hilo de campo, pero era propiedad. Sin embargo, cuando su amante murió, su vida fue perdida. Fue sacrificada, tal vez voluntariamente como parte del ritual,
o quizás no, para servir en la muerte, como lo había hecho en la vida. El funeral no era para ella, fue un reflejo de la situación de su dueño. Su presencia en esa magnífica tumba no es una historia de lealtad, sino del acto último de posesión, atado, enterrado, olvidado. Las historias no terminan ahí. En 2009, los trabajadores construyen una carretera de socorro para los Juegos Olímpicos 2012 en Dorset, Inglaterra. Descubrieron una tumba común en la colina de Ridgeway. Había un pozo que contenía los esqueletos de 54 jóvenes, todos ejecutados alrededor del año 1000. En los cuerpos habían sido arrojados, pero los 51 cráneos fueron amontonados por separado a un lado. El análisis de isótopos químicos en sus dientes, que se encerran en la geología de donde una persona creció, demostró que eran todos de Escandinavia, uno del norte del Círculo Ártico. Eran una banda de guerra vikingo capturada y ejecutada sistemáticamente por los anglosajones locales. Fue un acto brutal de resistencia local. Pero este dramático descubrimiento de hombres vikingos siendo asesinados es una anomalía en el registro escrito. Las crónicas del tiempo, desde los anales de Olter hasta la crónica anglosajona, están llenas de innumerables entradas que hablan no de hombres vikingos capturados, sino de mujeres locales capturadas. Por cada tripulación vikingo que se encontró con su fin en una costa extranjera, docenas de barcos regresaron a casa, sus bodegas llenas de saqueo humano. Estas mujeres eran la moneda invisible de la era vikingo, el verdadero botín de la guerra. Sus destinos sin registrar, sus nombres perdidos, su valor se calculó en plata, pero su pérdida fue absoluta.